Buenos días, mi televidente. Gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano Nación. El día de hoy, jueves, vamos a estar platicando con el doctor Oscar Castillo, director ejecutivo de la Academia de Ciencias Jurídicas de Nicaragua. Con él vamos a estar haciendo un análisis de el año, terminando el año, una evaluación de lo que pasó, cómo lo vio, cómo lo ve, cómo ve el próximo año. Vamos a estar hablando con él alrededor del informe de la OEA que salió el día de ayer. Vamos a hablar con él de la posibilidad que todavía existe la aprobación del NICAAC este año. Vamos a estar hablando de la institucionalidad, que si la Academia de Ciencias Jurídicas hizo una evaluación, si vamos mejorando o no vamos mejorando en el Estado de Derecho en este país, en la implementación de justicia en este país. En fin, vamos a estar tocando varios temas con nuestro invitado. Antes de entrar con él, par de comentarios, dos comentarios. Primero, la posibilidad de que el NICAAC sea aprobado esta semana, el día de ayer dio un paso más hacia adelante. El día de ayer el NICAAC fue aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Eso ya abre el camino para que sea sometido al plenario del Senado en cualquier momento. Porque aunque había un dictamen favorable, no había sido aprobado por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. El día de ayer ya fue aprobado. Si esta NICAAC va a ser aprobada esta semana, porque los senadores tienen hasta el día de hoy y mañana, y después se van de receso de vacaciones navideñas. Ahorita en los Estados Unidos, después de la aprobación o de la concentración de alrededor de la reforma de impuestos que se hizo en los Estados Unidos, la más grande en los últimos 30 años, ahora están trabajando en lo que se llama la aprobación lo equivalente a la aprobación del presupuesto aquí en Nicaragua. Y como no se van a poder poner de acuerdo en el presupuesto, lo que se va a prueba en los Estados Unidos, un mecanismo legal que tienen, son resolución de continuidad, que le llaman traducido al español. En esa aprobación de resolución de continuidad es, según los expertos, donde los senadores, tanto republicanos como demócratas, van a introducir dentro de ese mismo paquete la NICAAC. O sea, no va a haber una votación específica para el NICAAC, sino que la van a meter en ese paquete, ya que cuenta con el respaldo tanto de los republicanos como de los demócratas. Hay algunos que creían que esto iba a ser aprobado con la reforma de impuestos que se aprobó hace 2 días. Pero acordémonos que la reforma de los impuestos no llevaba el consenso. La reforma de los impuestos se votó básicamente en líneas partidarias o en líneas ideológicas. No hubo un solo voto demócrata a favor de la reforma tributaria. En esta resolución de continuidad van a ser aprobadas básicamente unánimemente, porque ninguno de los senadores quiere ser señalado como alguien que quiso que se cerrara el Estado. Así que todavía existe el peligro, pongámosle, de que sea aprobado este año, ya sea hoy o mañana, que es el último día de votación que se va a hacer alrededor de la resolución esta de continuidad. Lo que sí ya queda claro es que va a ser aprobado el año que viene. Y probablemente sea aprobado el primer trimestre del año que viene, ya que ya pasó todos los procesos, todos los trámites necesarios en el Senado para ser aprobada.
y pasó con el consenso de ambas bancadas. Todavía esperando, me imagino que el gobierno haga algo para mandar señales para que no sea necesaria la aprobación de esta ley. Día de ayer, que había cierta expectativa, no era relativamente poca, hacia el informe que iba a presentar la OEA en el plenario, en su asamblea, sobre las elecciones municipales. Yo creo que fue un informe relativamente lo que podía esperarse. Un informe que señala que debe de cambiarse el proceso electoral en este país, que debe de haber reformas electorales en este país, que hay vacíos de metodología y de legalidades fuertes, hay situaciones que dejan indefensos a los candidatos y donde se recomienda básicamente que haya cambio. Un informe que reconoce, aunque no reconoce que hubo fraude en 6 municipios, sí manda y recomienda que se haga un recuento en esos municipios. Municipios que tuvimos la oportunidad en este programa de enseñarles a ustedes claramente cómo lo que se le están adjudicando no fueron los ganadores. Creo que quedó vacío, sí, le faltó un poco. Un informe de 140 y pico páginas a la hora de que no reflejó la violencia que se dio. Un informe que no condenó la violencia que se dio después del proceso electoral, que fue parte, sí, aunque fue después de las elecciones, fue parte del mismo contexto del proceso electoral y debía haberse presentado y debía haberse condenado y debía haberse quedado en récord lo que está sucediendo. Lo otro es que ha decidido el secretario general que el señor Penco continúe al frente en la siguiente fase del acuerdo entre Nicaragua y la OEA. Algo que desde el principio fue cuestionado por diferentes partidos por la falta de imparcialidad que antes había mostrado el señor Penco, y que con este informe es bastante profesional y bastante apegado a la realidad, porque el informe dice que hubo anomalías en el proceso, pero que esas anomalías realmente no comprueban que los resultados hubieran sido diferentes. Y yo creo que es verdad. La mayoría de todo el mundo sabía que el Frente Sandinista iba a ganar las elecciones por todo lo anterior que había sucedido, porque no participaron todo lo que debían de participar, porque la gente no cree en el proceso electoral, porque la gente quería no salir a votar, porque no hubo incentivo. Entonces, todas las condiciones las había creado el Frente Sandinista para que ganaran las elecciones. Y refleja lo del fraude en los 6 municipios que no ganó el Frente Sandinista. Así que desde mi punto de vista es un informe bastante aceptable. Basta, lo único que critico fuertemente es la omisión de el condenar y reflejar por escrito los 7 muertos que hubieron y la impunidad que ha habido hasta el momento alrededor de esas 7 víctimas, de esos 7 muertos, donde la policía hasta la fecha no ha dicho un pero al respecto. El de los Estados Unidos fue el contrario, sí. De los Estados Unidos fue bien fuerte. Cuando le tocó la palabra al representante de los Estados Unidos, bien duro.
Y habló de que aquí no hay procesos democráticos, habló de la violencia, habló de los muertos, habló de la falta de seguridad, la falta de transparencia. Ahora este proceso, la necesidad de cambiar a los magistrados del Consejo Supremo Electoral, donde refleja, representante de los Estados Unidos, refleja realmente la situación que hay en la amistad o las relaciones entre Nicaragua y los Estados Unidos. Vamos a ir a un cambio. Regresamos con nuestro invitado, el doctor Oscar Castillo, y su punto de vista alrededor de este y otros temas. Ya volvemos. Premio Millonario Premia Banpro. Regala 2 millones de córdobas esta Navidad. Puedes ganarte 1 millón, medio millón, 1/4 de millón, 150 o 100,000 córdobas. Al pagar con tus tarjetas de débito y crédito Premia Banpro, son 5 los ganadores. Recibe una acción por cada 100 córdobas en compras y doble acción al pagar con Telepagos. Conviértete en millonario esta Navidad con Premia Banpro. Grupo Promérica. Aplican restricciones. Ve reglamento en página web. En tus cultivos jamás puede faltar el agua. Por eso, usa los sistemas de riego Rivulis, distribuidos por Casa MacGregor. Estos sistemas aplican la cantidad óptima de agua en el momento adecuado durante toda la temporada, usando menos agua que otros sistemas similares. Nuestro departamento de riego te ofrece soluciones integrales en sistemas de riego por goteo, microaspersión, mini aspersión, carretes y pivotes. Contamos además con motores de bombeo de combustión, eléctricos, sumergibles y turbinas verticales. Usamos tecnología de punta para optimizar los resultados y garantizar el retorno de la inversión. Para mayor información, visita la sucursal más cercana o llama al 2266-6151. Casa MacGregor, totalmente confiable. En Tip Top nos aseguramos de mantener siempre el producto más fresco, porque sabemos que hay algo en vos que te hace siempre escoger lo mejor, y eso lo llevas a todas partes. Lo llevas en los encuentros donde toda la familia se junta para crear un recuerdo que les llena el corazón. También lo mantienes con vos en las reuniones, donde pones el toque para mantener encendida la amistad. Y en Navidad eso no podía ser diferente, porque sabes llenar de frescura cada momento. Estas fiestas, llenalas de lo mejor. Siempre fresco, siempre Tip Top. UCAL les desea una feliz Navidad a las generaciones de graduados, padres de familia, estudiantes y colaboradores como el CNU y CNA que velan por la alta calidad de UCAL. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. No te preocupes, son Munkel. En Ópticas Munkel tenés un año de garantía si tu aro se despinta, si se soltó la soldadura, si tu aro empieza a oxidarse, si de pronto se cayó esa pieza que te gustaba. Por eso tu respaldo está en Munkel. Visítanos en cualquier sucursal. Julián, no podía escoger una mejor película para celebrar nuestro aniversario, ¿verdad? Era la única que estaba al 2x1. No siempre decís que tenemos que ahorrar. Sí, pero ahorrar para algo bueno. Por suerte, yo reservé la cena. O sea que hoy celebramos el fin de nuestros ahorros. Claro que no, nos ganamos la rifa de la cuenta de la fortuna BDF. Vos siempre cambiás nuestra suerte. Vos también podés cambiar tu suerte ahorrando en la cuenta de la fortuna, la única que te da premios en efectivo. Mientras más ahorrás, más oportunidades tenés de ganar. BDF, simplifícate. Nicaragua está hecha para la libertad. Rubén Darío. En el 2017 asumimos el reto de competir en un proceso electoral con muchas irregularidades y un árbitro cuestionado. Y decidimos dar la batalla en las urnas como única vía cívica para devolver el progreso y la autonomía a los municipios. Reconocemos y agradecemos profundamente el valor y esfuerzo de nuestros fiscales, estructuras y de los miles de nicaragüenses que apoyaron con su voto al PLC con la esperanza de lograr un cambio en sus localidades. En el 2018 nos esperan nuevos retos y el PLC, primera fuerza de oposición, reafirma su compromiso de seguir luchando hombro a hombro con los nicaragüenses que aspiran vivir en un país donde brille la luz de la libertad. Juntos somos más. PLC.
Gracias por acompañarnos. Empiezo a escribir estas palabras todavía embargado por la emoción vivida la noche del domingo al lograr Nicaragua la medalla de oro del béisbol de los 11 Juegos Deportivos Centroamericanos al vencer en la final al equipo de Panamá por un marcador de 3-1. Realmente es muy difícil poder describir en palabras los sentimientos que sentimos todos los nicaragüenses congregados en el nuevo estadio Denis Martínez cuando cayó el último out y empezó a escucharse en una sola voz a los aficionados presentes cantar con un pedazo de cielo mi Nicaragua se formó. En uno de esos momentos únicos que nos da la vida, mostrando a una Nicaragua unida alrededor del sentimiento patrio. La emotividad, la pasión, el orgullo, la celebración, la alegría que se conjugaron en ese momento, producto de la victoria y como justo epílogo al trabajo, la inversión, la organización, el voluntariado, la entrega que vivimos cada día de esas imborrables 2 semanas en la historia del deporte nicaragüense. Con estos inolvidables Juegos Centroamericanos como marco, el pasado viernes tuve la oportunidad de participar y saludar en nombre del sector privado en la tercera Gala Olímpica 2017 dedicada in memoriam al profesor István Hitvegi y que reconocía a los mejores atletas nacionales, más de 90 en 31 disciplinas deportivas. Al llevar el saludo de COSEP a los asistentes, de manera particular, le dimos la bienvenida a los invitados internacionales a esta Nicaragua que crece de manera sostenida, a esta Nicaragua que respira y brinda seguridad, a esta Nicaragua de puertas abiertas, a la Nicaragua siempre hospitalaria. Expresé que tenía sentimientos encontrados al dirigirme a ese público, ya que durante los últimos años me ha tocado representar al sector privado de mi país. Sin embargo, antes de entrar a la vida gremial, tuve el privilegio de ser parte de la familia olímpica nicaragüense en calidad de presidente de la Federación de Levantamiento de Pesas y también participé como miembro de la Federación Nicaragüense de Béisbol y como impulsor del softball empresarial y nocturno. Traje a colación esa experiencia porque me tocó ser parte de la vida deportiva del país en los tiempos duros para el deporte, en donde la infraestructura era limitadísima y los recursos escasísimos. Qué contraste con lo logrado hoy. En esos tiempos se buscó que Nicaragua fuera sede de unos Juegos Deportivos Centroamericanos conscientes de la importancia que esto iba a tener para los jóvenes y del impacto que iba a provocar en infraestructura y en organización deportiva del país. De hecho, se buscó la sede 3 veces, pero en cada una de esas ocasiones no tuvimos la capacidad como país de realizarlos. Dice un famoso adagio popular que la tercera es la vencida. Para nosotros la cuarta fue la vencida y qué bueno que fue así, qué bueno que las autoridades insistieron en obtener la sede y que hicieron posible finalmente la realización de estos Juegos. Es por ello por lo que hoy debo reconocer y aplaudir el trabajo de las autoridades de gobierno, de la Municipalidad de Managua y las otras municipalidades que fueron sede de disciplinas deportivas, de la Presidencia del Comité Olímpico y todos sus miembros, de los trabajadores del Estado, de la Alcaldía, de la Policía, de las empresas que apoyaron y de los miles de voluntarios que hicieron de estos Juegos un éxito. También me siento orgulloso como nicaragüense de la inversión de aproximadamente $70 millones que se hizo en infraestructura deportiva de cada una de estas nuevas instalaciones. Esto es un legado invaluable para la juventud de nuestro país y más orgulloso aún de nuestros atletas que en medio de sus limitaciones hicieron posible que los Juegos fueran un éxito también por sus resultados deportivos. La medalla del béisbol fue la número 58 de oro para Nicaragua en la justa deportiva, solo uno menos del récord alcanzado en 1990 y la medalla número 216 en total, lo que es la mayor producción lograda por nuestro país en esta competencia regional. Estos resultados permitieron que Nicaragua terminara en tercer lugar, un gran salto en relación con el sexto lugar alcanzado en los Juegos de San José, sin contar las tantas alegrías que nos dieron a los fanáticos. Ellos hoy han dejado sembrada una semilla invaluable en nuestra niñez. Desde el sector privado debemos sumarnos para que esta semilla produzca una nueva generación de deportistas en el país. Este ha sido el editorial de la semana. Fortaleciendo al empresariado, hacemos grande a Nicaragua.
Bueno, ya estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa, después de oír a un emocionado José Adán Aguirre, presidente del CONCEPA, hablando de los Juegos Centroamericanos, lo cual coincidimos plenamente y nosotros hicimos el comentario casi inmediatamente después de que terminara. Un sueño que muchos teníamos y mucha gente compartió, mucha gente luchó. Lástima que inclusive hasta los deportes no lo sacaron del juego político, porque estos Juegos Centroamericanos se hubieran aprovechado para darle reconocimiento a muchas personas que de una manera u otra lucharon para que esto fuera realidad, que no necesariamente pertenecen al gobierno y que contribuyeron considerablemente. Pero en fin, compartimos plenamente el editorial de José Adán alrededor de este juego. Quiero presentar, antes de entrar con nuestro invitado, quiero presentar los dos nuevos libros que que está publicando él, ¿verdad? Uno es Colección del Derecho Público, Teoría de la Constitución Política y de los Derechos Fundamentales, concordado con la Constitución Política de Nicaragua. Y el otro es Elementos de Derecho Administrativo, Teoría del Acto, Procedimiento y Derecho Administrativo Económico. Doctor Oscar Castillo Guido. La competencia con Oscar Renner. ¿A dónde encontrar tiempo para estar escribiendo? Bueno, uno hace el tiempo. Hace el tiempo. Fines de semana, ahora vienen las vacaciones, hay que entrarle un poquito, aunque la paramos, hasta en enero regresamos nuevamente al tecleado. Te felicito y agradezco. Hombre, comencemos. Quisiera, porque ya estamos llegando, este es el último programa que vamos a hacer con vos hasta el año que viene, si Dios así lo quiere. Hombre, este es un año, creo yo, que antes de entrar en la evaluación de la OEA, donde yo creo que el Estado de Derecho, la impunidad y la institucionalidad dejó mucho que desear, ¿verdad? Estábamos hablando de los muertos en el proceso electoral. Estamos hablando del muy mal manejo que se ha dado a lo que sucedió con el enfrentamiento entre el grupo armado, donde murieron una niña, un adolescente y un niño, y que para colmo ahora lo quieren ponerle el sello de que eran parte de la banda, que es el colmo, pues. Me estaba acordando ahorita, viendo mi nota, el productor, el Pedido Venerio, de Chinandega, que está preso por defender su propiedad, por defender su propia vida, pues. Llegaron, una gente se le tomó la tierra, lo amenazó, él se sintió amenazado, se defendió, y por hacer eso está preso. El delincuente fue él. Él fue el delincuente. Y cuando vimos que sucedió algo parecido, en otro caso, solo que se fue urbano, en una casa, salió libre. Entonces, ¿a dónde se está aplicando la ley por parejo? Es lo que hemos venido analizando vos y yo siempre en el programa, y muchos otros colegas que han venido a tu programa. Estas tres palabras claves que vos tocaste, o frases: Estado de Derecho, democracia e institucionalidad, Nicaragua cada día más retrocede, no avanza y se profundiza, y al nivel de profundización que va llegando, uno advierte la posibilidad de que se den muchas de las situaciones que hacías en tu comentario inicialmente, ¿verdad? Mira, este país es un país que lamentablemente este año, además de lo que vos agregás, que la justicia torcida, leyes que se aprobaron este año, recordad que estuvimos aquí debatiendo la famosa reforma penal y procesal penal que se hizo, que prácticamente lo que hizo fue institucionalizar un proceso anómalo de cómo se lleva la justicia en Nicaragua. También tiene otros elementos importantes que se dieron durante este año y que son los elementos que te permiten decir a vos
el retroceso de esto que decimos Estado de Derecho, democracia, institucionalidad. Mira, en este país es irónico, 55 femicidios, que no los registra nadie, más que los medios. 49 mujeres femicidios, 6 asesinatos, el caso de los 2 niños en Río Grande, el caso de Puerto Cabeza, Jaime, que vos lo mencionabas ahora. Yo estuve en Puerto Cabeza hace 2 fines de semana y le preguntaba a la gente, ¿no?, a los miquitos ahí de la zona, que me contaran cómo fue en los sucesos de él. Y dicen que los policías estaban en fila y de frente estaba la gente del partido tirando balas al otro lado sin ningún problema, y ahí cayeron 6 muertos. Nadie ha hecho una investigación, Jaime, seria de esos 6 muertos, pero sí están 11 presos por reclamar sus derechos políticos y electorales, y hasta con causa les están abriendo en los juzgados. Es decir, es una ironía, ¿no? Al Estado parece preocuparle más la protesta de 11 personas que estaban reclamando sus derechos políticos que la muerte de 6 personas que hasta el día de hoy nadie ha dicho nada en Puerto Cabeza. Entonces, tenés tantas cosas que pasan y que han sucedido con el cierre de las elecciones ya en noviembre, que mi comentario te lo quiero decir en este tema de la OEA, aunque vos decís que es satisfactorio, pudiéramos decir, pues sí, técnicamente a lo mejor es satisfactorio, sin embargo es fuera de tiempo. Era un informe irrelevante, un mes, casi más de un mes, 15 días de que se produce el proceso electoral, con más de lo mismo. Yo esperaba este informe, fíjate, porque como en las elecciones ya esperábamos, vos decís quién las iba a ganar, yo ya esperaba un informe de este tipo, porque este informe, en primer lugar, es hecho por una organización que llega 15, 20 días antes del proceso electoral y no pudo, ni tuvo la capacidad de poder analizar todo lo que antes del proceso electoral se produjo, que vos lo estás mencionando, la posibilidad de abstenciones, un mismo Consejo Supremo Electoral copado todas las estructuras electorales por el partido de gobierno, falta de garantía, un proceso electoral sin una oposición real, digamos, en el sentido de la competitividad, un proceso electoral en el que ya se advertía que el proceso de cedulación fue anómalo, entre otras cosas. Entonces creo yo que lo que vos mencionás, yo te lo subrayo, el Estado de Derecho, la democracia y la institucionalidad siguen profundizándose, su retroceso, se sigue consolidando una concentración de poder, y que eso efectivamente va a provocar estas cosas que vos mencionabas acá. Esa NICAD es probable, yo advertía la vez pasada que con la celeridad que se aprobó en las primeras fases, las mayorías, mayoría absoluta, es decir, no hubo ahí voto en contra, voto disidente ni abstención, un voto unánime en el Congreso. Entonces en el Senado, ¿qué más podemos esperar, verdad? Que se apruebe esta ley con todos los efectos que esto va a significar. Yo creo que más a personas o a grupos de personas, verdad, que claro, luego podría tener una repercusión negativa al país. Yo creo que en la parte del señor Venerio, creo que ha hecho falta, le ha hecho falta a UPANIC, le ha hecho falta al COSEP hacer más esfuerzo, por lo menos públicamente, pues tal vez por debajo de la mesa no sabemos todo lo que están haciendo, pero generar más presión pública tal vez, porque no es correcto lo que está sucediendo. Veo bien en trinchera de la noticia, sale una que le piden a presidentes de cámara que haga una evaluación del gobierno, etcétera, y Mike Healy le tira flores a todo el gabinete de producción por los logros que se han hecho en el sector agropecuario. Está bien, perfecto, pero también debería haber señalado los enormes problemas que hay en el tema de la propiedad. En este programa, por ejemplo, Mike Healy dijo que ahorita estaban discutiendo y peleando con el gobierno 57 reclamos de propiedad. 57. Que son los que ellos registran. Que son los que ellos tienen. Y los que no se registran y que a diario son prácticamente los problemas que llegan en materia civil a los juzgados, temas de propiedad. Esos son. Son los 55 a lo mejor que están agrupados alrededor de UPANIC o del COSEP, pero los otros problemas que casi a diario registra el sistema de justicia civil nicaragüense son enormes. Ahí están las estadísticas. Ahora viene el NICAD, si se aprueba,
Y ayer dio un paso más cerca para ser aprobado. Cuando el Comité de Relaciones Exteriores del Senado lo aprobó para ya que pueda ser sometido al plenario de los senadores, es una ley fuerte. La cambiaron un poco, agregaron el tema de los miquitos, fortalecieron el tema de los derechos humanos, agregaron el tema del ejército y las relaciones del ejército de Nicaragua con el ejército ruso y el involucramiento con PDVSA del ejército hacia estas dos instituciones, pero también de escalera en el sentido de que es una ley que va a ser aplicada tipo waiver. Si ven avances, pues se deja de aplicar. Si no hay avances, se aplica. Una ley también sí que se asegura que, por ejemplo, los temas ayuda para educación, para medicina, para cuestiones de impacto social, no van a ser afectadas, pues. El financiamiento para eso, para todo lo demás sí, pues, reforma presupuestaria, apoyo al presupuesto, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿qué puede hacer el tema institucional, el tema de Estado de Derecho? ¿Qué puede hacer para mejorar? Porque yo he tenido la oportunidad de platicar con vos y vos has analizado en este programa ya por un buen tiempo las diferentes leyes que se aprueban y se han aprobado, la reforma del Código Penal, etcétera. Hemos tocado con otras personas el Código Laboral, con el doctor Palé, cuando era presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, discutimos un sinnúmero de leyes que fueron aprobadas. Antes, cuando venía Edwin Castro, con Edwin tocábamos varias leyes, varias iniciativas de leyes que en el ámbito de que tenga que ver. O sea, si uno hace una evaluación de las leyes que nosotros tenemos en este país, son leyes modernas, son buenas leyes. Entonces el problema no son las leyes. El problema es cómo mejorar la calidad de aquellos que aplican la ley. Ese es el clavo de Nicaragua. Es que ese es el tema. Decía Charles de Montesquieu, puedes tener buenas leyes, pero cuando el sistema es corrupto o el sistema es antidemocrático, el efecto de las leyes buenas va a ser malo. Es decir, lo que se requiere no es un Estado de Derecho aparente, y eso es lo que se ha querido construir. Tenemos buenos códigos laborales, buenos códigos procesales, se ha entrado a una reforma profunda al sistema, al menos los instrumentos del sistema de administración de justicia han mejorado, pero eso no te asegura una justicia efectiva porque la voluntad política y la voluntad institucional sigue girando alrededor de una persona o de un partido político. Y eso, ni estoy levantando falso testimonio de nadie, ni estoy injuriando a nadie. Es decir, el sistema opera efectivamente a merced de la voluntad del presidente, del comandante Ortega y del partido político. Entonces, aunque las leyes sean buenas, ellas van a hacer el efecto de las malas siempre porque no se aplican como debe de ser en un Estado de Derecho, en una institucionalidad plena o en una democracia que se arriesga todos los días a que las cosas sean mejor y no a retroceder. Entonces las leyes serían efectivas, transparentes, con equidad, con igualdad, que es lo que la Constitución política invoca constantemente. Ahora, si vos te fijas, Jaime, en este año, veamos bien, casi 55 leyes aprobadas, ninguna por iniciativa de los diputados de la Asamblea Nacional. Ninguna con la debida consulta, casi en su mayoría toditas con carácter de urgencia y todas a iniciativas del presidente de la República. Para muestra un botón, poder legislativo totalmente legislando a merced del presidente, sin independencia, sin capacidad de poder este poder legislativo generar sus propias iniciativas de ley. Y cuando sale ayer estuve viendo que salió una ley sobre el tema de las bebidas energizantes, entonces salen dos funcionarios o dos diputados del partido que controla la Asamblea criticando enormemente, pero yo diría con una tenacidad, el proyecto de ley. Entonces terminó la iniciativa en un poder legislativo independiente. Entonces, ahora, si el poder legislativo bajo la estrategia de cómo gobernar del presidente Ortega
lo ha eliminado, básicamente. Pues, ya no pasó, ya dejó de ser un órgano de debate a ser un órgano ejecutor. Claro, pareciera que es una dependencia más del Ejecutivo. El Poder Legislativo está ejecutando lo que se acuerda entre el COSEP y el gobierno. O lo que el gobierno quiere. O lo que el gobierno quiere, pues temas que no sean de leyes económicas, pues lo que decide el gobierno. Así es. Sin debate, sin consulta, sin participación. Porque mira, cuando una ley entra de urgencia, lo que se evita es ¿qué? La discusión. La consulta. Porque si una ley no entra de urgencia y va a la tubería que debe ir, al menos teóricamente la ley orgánica del Poder Legislativo dice 60 días de debate para que se hagan las comisiones, las consultas, etcétera. Eso no se ha producido. Ha habido una eficiencia en la aprobación de las leyes porque son expeditas sus aprobaciones, pero eso no quiere decir que sean de calidad. Tengo que ir a un cambio y regresamos con más análisis con nuestro invitado, el doctor Oscar Castillo. Querido Santa, como mi mamá y mi papá tuvieron mucha fiebre, esta Navidad la hicimos nosotros. Le pedimos muy amablemente el celular a nuestro hermano. Aprendimos a hacer guirnaldas y pusimos calcetines en la pared como en las películas. Hicimos el pavo, estaba crudo, Santa, vieras qué asco. Lo llenamos con cosas ricas, nutritivas y saludables. Hicimos unas galletitas que nos quedaron riquísimas. Pintamos la decoración navideña con un gusto exquisito. Y después invitamos a todos, pero a todos. Mi mamá y mi papá no lo podían creer, no faltó ninguno. Porque como ellos nos enseñaron, en Navidad lo único que importa es estar juntos. UCAL les desea una feliz Navidad a las generaciones de graduados, padres de familia, estudiantes y colaboradores como el CNU y CNEA que velan por la alta calidad de UCAL. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas profesionales de seguridad SA. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Residencial Bolonia de Ticabús, 4 cuadras al sur, Managua. Teléfonos 2266-9778, 2266-8901. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook, con clasificados anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789. Nicaragua está hecha para la libertad. Rubén Darío. En el 2017 asumimos el reto de competir en un proceso electoral con muchas irregularidades y un árbitro cuestionado. Y decidimos dar la batalla en las urnas como única vía cívica para devolver el progreso y la autonomía a los municipios. Reconocemos y agradecemos profundamente el valor y esfuerzo de nuestros fiscales, estructuras y de los miles de nicaragüenses que apoyaron con su voto al PLC, con la esperanza de lograr un cambio en sus localidades. En el 2018 nos esperan nuevos retos y el PLC, primera fuerza de oposición, reafirma su compromiso de seguir luchando hombro a hombro con los nicaragüenses que aspiran vivir en un país donde brille la luz de la libertad. Juntos somos más. PLC. Los hombres cantarán.
Amigos televidentes, estamos de regreso en la tercera parte de nuestro programa con nuestro invitado, el doctor Oscar Castillo. Doctor, comentario alrededor de la evaluación del año y qué espera para el año que viene. Bueno, yo creo que hay que hacer un balance. Creo yo que hay que reconocerle al gobierno que en temas económicos, creo que el país, amén de las situaciones que nos pasaron estos años, el retiro de la ayuda prácticamente venezolana, etcétera, creo que han sabido manejar el tema de la economía, y yo ahí felicitaría ese diálogo permanente que tiene el gobierno con el sector privado. Creo que, como se le ha expresado al liderazgo también del COSEP, sin embargo, al menos personalmente me gustaría o tengo más expectativas o tendría más expectativas de que ese diálogo pudiera trascender, no al tema político partidario, pero sí abordar temas políticos de relevancia nacional, como son el tema electoral, ¿no? Creo que hay que reconocer al gobierno también el hecho de que desde el punto de vista de la economía, la inversión, la infraestructura ha crecido. Eso es mérito reconocerlo, pero es un deber del gobierno hacerlo, administrar bien la renta pública a fin de que efectivamente se invierta en lo que realmente se necesita. Ese es un balance, me parece a mí positivo, pero negativo, repito, poco o nada dejarás de hacer o harás si el tema político institucional no avanza. Y lamentablemente las situaciones de orden institucional, las cuestiones que tienen que ver con el tema de justicia, el tema incluso que hablábamos ahorita legislativo, son temas que parecieran, y así es en una sociedad como la nuestra, son de mucha importancia porque eso genera confianza, estabilidad, te trae paz social. Es decir, no tenemos que entender la paz como lo contrario a la guerra, en el sentido de eso. No, hay paz social, la gente está más tranquila. Si a la gente le respeta sus derechos, si la gente puede protestar, si la gente puede reclamar, si la gente llega al sistema de justicia y encuentra transparencia, independencia, celeridad en el proceso, si la gente ve que el sistema político, el sistema del Estado funciona armónicamente, funciona de forma independiente, pues la gente tiene más confianza. Y cuando digo la gente también me refiero a Juan Pueblo, a la gente media, a la gente que tiene dinero, a la gente que viene de fuera a invertir, pues todo eso genera confianza. Un país con democracia, con plena institucionalidad y con esfuerzos todos los días de mejorar el Estado de Derecho, porque no hay país perfecto, logra estabilidad. Y te pongo dos casos emblemáticos en América Latina, Costa Rica y Chile. Mira lo que acaba de pasar ahorita en Chile. Un proceso electoral transparente, una democracia totalmente incuestionable, una estabilidad económica con muchos desafíos que tiene ahora. Incluso estás viendo, ¿no? La izquierda va, la derecha regresa. Pero hay, digamos, el que llega no vota lo del otro, sino que todo lo contrario, se montan en el mismo proyecto y lo van fortaleciendo de acuerdo a las perspectivas y las iniciativas que tienen cada sector político. Pero son países que nos dan lecciones de estabilidad, de democracia y de institucionalidad. Entonces, ¿por qué Nicaragua no puede hacer un esfuerzo? El presidente Ortega, si ahora se menciona como algo que yo vería positivo en el tema de la OEA, es que Almagro dijo ayer, vamos a entrar a un proceso de continuidad de un diálogo con el gobierno. Entonces, qué bien, pero decía Violeta Granera hoy en una entrevista que le escuché en Radio Corporación, ese diálogo debe ser amplio y debe ser abierto con todas la gente, los grupos, las organizaciones, los partidos. No debe serse un diálogo solamente entre el gobierno y una entidad, en este caso regional, como es la OEA, sino que debe ser un diálogo inclusivo. Yo lo he venido mencionando aquí en tu programa. Yo creo que le iría muy bien al gobierno de cara a las elecciones del 21, si el gobierno está seguro que es un gobierno para rato, si es un gobierno que tiene todas las de ganar en el terreno electoral y que se siente muy seguro cada vez que habla en su discurso. Entonces, ¿cuál sería el temor de no provocar un diálogo amplio, no solo con un sector? Bien que lo hace con la empresa privada y qué bien que le va a la empresa privada, le sale bien este asunto, pero hay otros sectores con el que se debe también dialogar en Nicaragua y ojalá
Estas serían tal vez mis cartas al niño Dios, sería que para el 2018 se abra la oportunidad de que realmente ese diálogo se pudiera dar y que se pudiera avanzar y no retroceder en el tema de institucionalidad democrática del país. ¿Cómo ves? Yo veo el año 2018, un año complicado, bien difícil, donde los errores políticos van a traer consecuencias económicas. Yo creo que el NICAC va a hacer daño al país. Creo que hay muchas cosas que se han venido posponiendo que no van a poder. El año que viene tienen que hacerse reformas al Seguro Social, reformas que no son populares, reformas que van a tener que tomarse medidas drásticas. El Fondo Monetario le dio que si en los próximos 2 años, y este era uno de esos 2 años, no se hacía reforma profunda al Seguro Social, para el 2021 o 2020. 2021 estaba quebrado. Entonces tiene que haber reformas al Seguro Social. El año que viene, nosotros somos el segundo en línea, pongámosle, digo nosotros, la región de Centroamérica, para entrar a revisar el CAFTA con los Estados Unidos. Tiene ahorita, comienza los Estados Unidos, su primero ahorita es el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur y después va el CAFTA. En un ambiente no muy amigable con los Estados Unidos, que es nuestro principal mercado. Entonces, ¿cómo va a ir a afectar, si estaríamos para un NICAC, cómo van a afectar esas negociaciones o esa evaluación el haber estado con el NICAC? Veo problemas al venir con problemas económicos, el gobierno va a tener que, y además, agreguémosle a esto que también el Fondo Monetario le recomendó al gobierno de Nicaragua que tenía que hacer reducciones de gastos a través de quitar incentivos fiscales y a través de quitar exoneraciones, el equivalente creo que al 1.6% del PIB nacional. Que es bastante. Entonces, la clase, ¿quién es que va a sufrir? La clase media y la clase pobre. Pero la clase media ya está sufriendo, ¿no? Vemos todas las reformas tributarias. Los altos costos para vivir aquí en este país son enormes. Una campaña de impuestos disfrazados a través de las multas de tránsito, que es inaudito lo que creo que estaban hablando de 300 millones de Córdoba este año en impuestos de multas. Y los conglobados que vienen en toda la gasolina. Vimos como 15 impuestos que no conoces ahí, creo yo. Vimos una señal que querían hacer con impuestos de rodamiento que se echaron para atrás, pero que ahí vienen. Y eso va a tener un impacto no solo en el usuario normal, en las empresas, por ejemplo. El servicio de transporte. El impuesto de rodamiento. Si vos pagabas 300 córdobas, creo que es lo que pagabas, ahora vas a pagar 2.300 córdobas. Ok. Si vos sos, por ejemplo, el TikTok, la empresa de TikTok, ¿cuántos vehículos tiene el TikTok? ¿De distribución? Para distribuir. Muchos. Muchas empresas. Podría que tenga 1.000. Aumenta sus costos. Está hablando de ir por 2.000 extra que va a tener que pagar. ¿Cuánto es? 2 millones de Córdoba. Más o menos. 2 millones de Córdoba más. Ahora vos, suponete, pues, en tu casa, tenés 2 carros. Vos, el tuyo, tu esposa y tu hijo, ponele 3 carros. Antes los impuestos de herramientas te costaban 900 pesos. A mí me costaban 300. 300 100, pues. 100 cada uno. Así es, bueno, 100. Ahora vas a pagar 2.100. Va a pagar 6.000 Córdobas más. Voy a pagar más y que incluso los impuestos que pago por mi casa. ¿Cómo la ves desde ahí? Más que el IBI. Y eso es que lo echaron para atrás, no significa que no lo quieren hacer, porque andan buscando los chapulines que en Venezuela... Que se equivocaron en el contexto y el tiempo. Pero y además cometieron el error de que se filtró. Sí.
Son tiempos difíciles, son tiempos duros, lo que viene el año que viene. Por eso te decía, si no entras en este proceso que yo te menciono, si no reflexionas, si el gobierno no toma decisiones sabias alrededor del tema de la política institucional, Estado de Derecho y democracia, las cosas tienden a profundizarse. Y uno de los problemas que va a tener Nicaragua en el 2018, yo avisoro, va a ser muy voluble el tema de la economía. Ese presupuesto yo le veo reformas a cada rato, ajustes a cada rato, y vas a ver. ¿Por qué? Porque la situación económica es una de las primeras, Jaime, que comienza a sufrir. Y si no, veamos la historia. En el 79, ¿qué es lo que nos pasó los 10 años? Un problema de inestabilidad económica. ¿Por qué? Porque había bloqueo, había intervención, había de todo lo que vos te podás imaginar, había guerra. Y entonces la inflación fue enorme. Vos recordás cómo comprábamos o con cuánto comprábamos un par de zapatos, con un saco de billetes, ¿verdad? Entonces, yo no digo que es que vamos a volver a esa etapa, no estamos en una guerra, pero las economías ahora tienen otras formas de cómo funcionan, y ya viste pues que en Venezuela, sin que se arme un bloqueo contra Venezuela, con solo la aplicación de estas leyes que están afectando directamente a personas o a grupos de poder, está causando en Venezuela estragos negativos. Entonces yo no sé Nicaragua cuál sería la excepción, que nosotros no tenemos ni siquiera petróleo para vender. Nosotros tenemos nuestras exportaciones. Fíjate que ayer escuchaba a un economista mencionar que dice él en su pronóstico que la reforma impositiva que se hizo ahorita en Estados Unidos va a tener ya un impacto directo en el CAFTA. No necesariamente que vas a ir a negociar o que el tema de la negociación del DR-CAFTA, ¿no?, que es el Tratado de Libre Comercio Centroamérica y Dominicana, sino que además ya la ley impositiva, la ley de impuestos que comienza a entrar el 1 de enero del otro año, va a tener un impacto porque se mueven una serie de productos, de importaciones y de cosas que se hacen o se negocian entre los países de la región y Estados Unidos. Entonces, no sé si el gobierno está claro de eso, si tiene alguna acción previsoria de cara a eso, porque probablemente no va a poder cumplir con sus expectativas económicas. Y recordar que como el modelo es populista, mucho va a requerir dinero para poder sostener muchos proyectos que el gobierno tiene como emblemáticos. Y que con la disminución de la ayuda de Venezuela, vos viste cómo se vinieron a pique prácticamente esos proyectos. Y es con esos proyectos que realmente el gobierno siempre apuesta a ganar en un proceso electoral. Ahora, por otro lado, no ves que el gobierno está ahí, el sector privado está ahí haciendo su papel, algunos lo critican, otros lo alaban, pero está ahí pues. Pero la oposición en este país no vemos señales de ningún lado, pues. La vez pasada tuve aquí a Violeta Granera, a José Palé, y le pregunté cómo evaluaban ellos este año. Y decían exitoso. ¿Y exitoso por qué? Le digo. ¿Qué éxito puede decir la oposición? Esto nosotros lo logramos. No hay. Que yo sepa, no le veo ninguno, loco. Entonces, cuando ahorita viene, supongamos que el presidente Ortega dice, ok, hombre, en realidad, bajo las circunstancias, el NICAC, la posibilidad de que el CAFTA lo agarre como otra arma, ya sabemos que Trump va a usar la economía como un arma, y nosotros somos vulnerables en la parte económica. Claro. Entonces voy a sentarme. ¿Con quién se va a sentar? Es que mira, Jaime, habría que ver desde qué perspectiva se utiliza el término oposición, ¿verdad? Porque, digamos, la oposición, vamos a decir así, está la oposición oficial, que son los partidos que corrieron ahí en las elecciones, y está la oposición, digamos, que son todos estos movimientos políticos, como el FAT o los grupos de la sociedad civil. A lo mejor desde esa perspectiva yo diría que este grupo hizo su trabajo desde las posibilidades que tiene, Jaime. Una de ellas es que vos los invites a tu programa todavía, que todavía haya un programa de televisión que puede invitar a estos movimientos a hablar con mucha tranquilidad y a informar de su trabajo, que todavía lo tenemos. Entonces, me parece a mí que desde esa perspectiva creo que estos movimientos de sociedad civil, este movimiento el FAT, etcétera, otros grupos, la misma iglesia, ¿verdad?, han tenido una incidencia positiva, me parece a mí, en torno a la situación que el país vive.
Claro, desde la oposición oficial que vos ves, desde los partidos políticos que tienen todavía su sello, yo no le veo ningún progreso efectivo. Déjame hacerte una pregunta. Aprovechando los últimos 4 minutos que nos quedan. Si vos te has fijado en el contexto latinoamericano, ha habido una tendencia, una ofensiva o presidente que va saliendo, presidente que va cayendo preso. Los últimos 3 presidentes de El Salvador, toditos con cola, toditos presos o acusados de... O en el exilio. O en el exilio como el de El Salvador aquí. En Guatemala es lo mismo. En Chile, ¿cómo se llama? En Argentina. En Brasil ya no digamos. En Ecuador el vice. En Perú probablemente hoy sea destituido el presidente del Perú. El vice de Ecuador. El vice de Ecuador. Me decía un grupo de amigos hace una semana en el mar. En esto que me dice, ¿tendrá suficiente madurez la clase política de este país para que cuando se siente con el presidente Ortega va a tener que haber una negociación donde le garantices al presidente Ortega y a su familia que no va a haber una ofensiva contra ellos? Garantía. Si yo soy el presidente Ortega, yo no suelto la papa si yo no tengo una garantía de que no me van a venir contra mí. Entonces dice, de verdad, pero habrá la suficiente madurez en la sociedad, en el pueblo de Nicaragua, para entender que esto es necesario, y habrá suficiente madurez en la clase política para saber que eso es necesario, que en estas negociaciones que se van a dar, sí se dan, y ojalá que se den. Uno de los temas que se le tiene que tocar es la seguridad para el presidente Ortega y su familia, de que no va a haber una persecución, que no va a haber una cacería de brujas. Es que eso el diálogo lo va a determinar, y el texto y el contexto de las cosas y cómo se den. Por eso te mencionaba que tomar decisiones pronto creo que es lo mejor, porque no es solamente, Jaime, las garantías que el presidente Ortega pueda tener, sino también las garantías que pueda recibir el que le tome asumir el poder, ¿verdad? Porque a él ya en el 90 se le dieron garantías y no dejó gobernar al presidente que estuvo de turno en ese momento. Entonces, yo creo que aquí estamos adelantándonos a situaciones en las que a lo mejor en un diálogo político tiene que haber esa garantía, aunque, repito, si esto se sigue profundizando, se aleja cada día más esa posibilidad de garantías recíprocas que se puedan dar, porque el país tiende a polarizarse cada día más. Entonces, por eso sería de interés de ambas partes. Yo creo que hacerlo lo más rápido. Un diálogo político rápido, eficaz, inteligente, y que le dé una salida, una opción a este país para retornar a esos puntos que a vos y a mí nos preocupan: Estado de Derecho, institucionalidad y democracia. Y creo que a todo el mundo nos iría bien. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al doctor Oscar Castillo. Mañana estaremos platicando con el presidente del COSEP. Vamos a cerrar el año con el presidente del COSEP, licenciado José Aguirre, para que hagamos una evaluación de todo esto, lo que queda pendiente, lo que se nos pierde, lo que puede pasar, qué rol va a jugar el sector privado alrededor de todas estas situaciones que vienen al país, que son sumamente peligrosas si no se manejan bien. Puede ser muy exitosa si se manejan bien también. Así que nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano,